Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, mi Señor, por todas las cosas que tú nos das día tras día. Gracias por tu perdón hacia cada uno de nosotros. Te pido por este tiempo de oración que vamos a tener y reflexión, que tú nos bendigas, que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, y que tú pongas las palabras. Gracias por cada uno de mis hermanos que se están conectando. Te pido que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, Señor, un tiempo de bálsamo espiritual, reconfortante a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes pueden alabar al Señor en este momento allí en sus casas, pero nuestra adoración nunca está limitada, así que podemos adorar al Señor siempre. Le damos gloria al Señor y quisiéramos exaltar su nombre a toda voz, ¿verdad? Porque no estamos en la iglesia, pero lo podemos hacer en nuestros hogares, así que siempre nuestra alabanza no debe faltar en nuestra boca. Siempre, todos los días de nuestra vida debemos alabar al Señor. Gloria a Jesús. Así que le damos toda la gloria, toda la honra, porque nuestra alabanza estará de continuo en nuestra boca. Todos los días, amado hermano, todo el tiempo está de continuo en nuestra boca, porque nosotros somos agradecidos. Vamos a estar hablando en Mateo capítulo 6 al 14, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Hay algo que quisiera hablarles en esta noche. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer una lista de personas, o verdad, que nos han lastimado, que nos han ofendido o que nos han irritado, ¿a cuáles estarías dispuesto a perdonar? Si tú tuvieras la oportunidad de escribir pues a fulano, o si tú tuvieras la oportunidad de decir pues perdono al que me quitó el estacionamiento en el centro comercial, o perdono a aquel que me rompió algo que tenía de valor, pues lo perdono, o perdono a mi familiar o a mi hermano que a lo mejor hizo algo o dijo algo que no debió haber dicho, y yo pues lo perdono. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros creemos que el perdonar es seleccionar a quién perdono y a quién no perdono. Y nosotros no podemos hacer una lista y depurarla y decir: a este lo tengo en hold porque no lo puedo perdonar de momento completo, pero a este sí le voy a dar la oportunidad de perdonarlo. A pesar que es difícil perdonar, nuestro Dios quiere que nosotros no demoremos en perdonar a quien nos hace algo o a quien nos lastima. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces en nuestros corazones crecen rencores o crecen remordimientos o crecen situaciones que han pasado y que a lo largo del tiempo a lo mejor no hemos atendido correctamente, y eso ha quedado en lo profundo de nuestro corazón. Dios quiere que nosotros podamos perdonar inmediatamente que nos ofenden, y a veces se nos hace difícil el inmediatamente que nos ofende porque somos humanos y realmente muchas veces esas situaciones marcan nuestras vidas, marcan nuestros corazones, y realmente a veces nos cuesta llegar el momento de decidir si perdono a esa persona que me falló o que me ofendió. Hay algo bien importante, y es el perdón de Dios para nuestra vida. Y es que cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos perdona inmediatamente. Y ese es un gran ejemplo que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos emular. Y el momento difícil, cuando nos llega ese momento de discordia o ese momento que hemos pasado, o a veces que suceden cosas inconscientemente pero que lastiman el corazón, no permitir que eso crezca y realmente haga daño a nuestra vida y nuestra relación con Dios. Yo les testifico, hace muchos años, yo era jovencita, tenía como 22 años más o menos, y recuerdo que inconscientemente le hice un señalamiento a una persona y le hablé sobre su comportamiento. Recuerdo que esa persona no lo cogió a bien, y lo más
que me llama la atención era que esa persona era una persona muy espiritual, una persona líder, una persona de ejemplo, una persona que trabajaba con ella en aspectos de la iglesia, de jóvenes, y en muchas ocasiones compartimos, pero en ese momento yo inconscientemente le dije algo que yo pensaba que era una crítica constructiva, pero la persona lo cogió y se ofendió. Se ofendió de tal manera que pasaron los meses y la persona no me hablaba. Pasaron unos 8 meses y esa persona no me dirigía la palabra, aún trabajando para el bien de la obra del Señor, y fue bien difícil. Pero ¿qué sucede cuando uno no atiende este tipo de situaciones? Y es que esas heridas muchas veces van creciendo y van afectando nuestra vida, van afectando nuestras emociones. Yo recuerdo que ya a lo largo yo le había pedido perdón, tan pronto me di cuenta que la había hecho sentir mal, porque muchas veces decimos cosas que las decimos que no son intencionadas, pero aún así debemos reconocer cuando fallamos y tener la valentía y tener el valor de acercarnos a la persona y reconocer que hemos cometido un error. Y recuerdo que me acerqué a ella y le pedí perdón con mucho dolor, mucha tristeza, me compungí y le pedí que por favor tuviera misericordia de mí, pero pasó el tiempo y no me perdonaba. Y recuerdo que ya eso a mí me estaba afectando, y esas cosas a veces uno las deja pensando pues que a lo mejor en algún momento se va a arreglar, pero llega el momento que eso te afecta emocionalmente. Pero, amado hermano, lo importante es que uno ore por esa otra persona, a pesar de que uno pueda pensar yo no la ofendí con intención, o ella fue la que me ofendió porque pudo haber sido del lado contrario, pero aún así nuestro deber debe ser orar por aquellos que nos ofenden y a quien hemos ofendido que no nos quieren perdonar. Ese es el secreto para sanar heridas. Ese es el secreto para que ese corazón que está lastimado, que está compungido, pueda sanar. Y recuerdo que oraba por esa persona constantemente, hasta que un día en un retiro el Señor trató con ella, y recuerdo que se me acercó y yo solamente le dije que ya yo no aguantaba más el que ella no me hablaba, y ella simplemente me hizo silencio. Nos abrazamos y lloramos por varios minutos, y sanó ella y sané yo. Y eso es la importancia de nosotros orar por quien nos ofenden, o si alguien está herido por una ofensa de nosotros, orar también por ello. La palabra del Señor me habla en Efesios, cuando Pablo escribió: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y es bien importante, esta palabra nos quiere decir que nosotros no podemos permitir que llegue el próximo día y nosotros sigamos enojados, sino que podamos enmendar esa falta, ese error, eso que cometimos, y que podamos correr a pedir perdón para subsanar una herida que pueda haber en el corazón. A veces no nos damos cuenta, pero esas heridas tienen que resolverse y crecen más y más, y a veces puede ser que le echemos tierra para esconderla en lo más profundo de nuestro corazón, pero están allí, y cuando las heridas están latentes en nuestro corazón, nosotros no podemos vivir una vida plena en Cristo. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere tratar en muchas áreas de nuestras vidas, pero cuando no hay perdón en nuestro corazón y hay rencor por alguna o X razón, el Señor no puede completar la obra que tiene para cada uno de nosotros. Hay vida. Hay una vida, amado hermano, cuando nosotros decidimos perdonar. Nosotros podemos decir que nos llenamos nuevamente de ese gozo, de esa plenitud que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos decir que perdonar no es fácil, que perdonar probablemente no es una tarea fácil, y mucho menos reconocer que hayamos fallado.
Pero lo importante es que nosotros podamos decirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder reconocer cuando nosotros fallamos y poder tener esa valentía e ir donde otra persona a poder arreglar algo que se dañó en un momento dado. Hay cosas que nosotros tenemos que atender. Y la palabra del Señor me habla en Mateo 18, 21 y 22, que el mismo Señor dice, la palabra del Señor, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ellos pensaban que había un límite, porque podemos definir como perdón son cierto número de veces y hasta ahí llego. Después de ahí no hay oportunidades, no es así. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no es que me voy a poner a contar cuántas veces voy a perdonar a mi hermano, a mi familiar, a quien sea que tengamos que perdonar, sino que nosotros podamos tener la intención de perdonar y permitir que el Señor sane nuestro corazón. Cristo padeció cruel injusticia por cada uno de nosotros, pero al final sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si no tenemos la fuerza para perdonar a alguien que nos ha lastimado, que nos ha hecho daño, nosotros debemos reclamar, y por eso yo le decía qué importancia tenía el que nosotros pudiéramos conocer la palabra del Señor. Debemos reclamar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos ayuda a poder sanar esas heridas que están en nuestro corazón y que muchas veces las dejamos sin atender. Debemos pedir al Señor que sane, que restaure y que quite todo aquello que esté en lo más profundo de nuestro corazón para que podamos sentir paz. Hay veces que la paz no llega porque hay áreas de nuestra vida que no están en orden y deseamos la paz, pero esa paz no está porque hay cosas que hay que arreglar, que hay que atender. A veces pensamos que el borrar el perdón o pretender borrar el dolor que se ha sufrido, pues es suficiente. No podemos pretender borrar el perdón, sino que podamos decir yo perdono de todo corazón. No es algo que yo pueda decir que lo hago, delete y ya, pero es algo que está aquí dentro de mi ser, que debe estar una obra completa para que yo pueda sanar, que pueda ser pleno en Cristo. A veces pensamos que el perdonar puede significar que la persona que cometió el error se libra de pecado o se libra de su culpa o se libra de la consecuencia que sea, y no es así. Esas responsabilidades, amado hermano, no nos toca a nosotros, pero nosotros nos toca ser libres en Cristo Jesús. Todos esos pensamientos de odio, de rencor y de resentimiento son cargas que no debemos llevar. Son cargas que no nos corresponden. Son cargas que no deben estar en nuestra vida. Todos esos sentimientos que en algún momento llegaron a nuestra vida son cargas que debemos soltar. Así que debemos ser libres en Cristo Jesús y decirle, Señor, yo quiero que sanes mi corazón para que yo pueda encontrar ese perdón. El perdón es un camino de 2 vías. Es probable que puedas traer a tu mente una o varias personas que te han ofendido, pero recuerda que nosotros en algún momento también hemos ofendido, como le contaba ahorita de mi testimonio. Ten presente esta frase: cuando me niego a perdonar, estoy quemando un puente que algún día tendré que cruzar. Escúchalo bien. Cuando me niego a perdonar, estoy quemando un puente que algún día tendré que cruzar. El verdadero perdón imita lo que Dios hizo por nosotros. Tomó el primer paso perdonándonos
libre y completamente cuando éramos pecadores. Nuestro Señor nos perdonó. Él trazó un plan para que pudiéramos encontrar perdón. Entonces, si quieres comprender qué es perdonar, tienes que saber varias cosas. Primero es lo que no es el perdón. Si quieres perdonar, tienes que saber varias cosas de lo que no es el perdón. Perdón no es algo que hay que ganarse. El perdón no espera que la otra persona se acerque para disculparse, y muchas veces nuestro orgullo es tan fuerte que pensamos, él fue el que me lastimó, él fue el que me hirió, él fue el que me hizo daño, él es el que tiene que venir donde mí. No, al contrario, cuando nosotros tenemos en nuestro corazón ese amor y tenemos conciencia de ese perdón de Dios, nosotros oramos por el otro. Nosotros oramos por el que nos ofendió. Nosotros oramos por el que nos hizo daño. Oramos por su corazón. Y cuando oramos por su corazón, encontramos nosotros sanidad. Haga ese ejercicio y ya usted verá, amado hermano, la experiencia que usted va a tener. Cuando oramos por aquellos que nos han hecho daño, que nos han lastimado, nosotros encontramos perdón. 2. Perdón no es pretender que una ofensa nunca sucedió. No, ese no es el concepto. Pero perdón es ser libre. El perdón es que podamos tener una vida completamente plena. Sobre todo, que podamos tener paz. 3. El perdón no es un sentimiento. Perdonar siempre comienza con una decisión. Yo decido si perdono o no perdono. Pero esa decisión debe estar fuerte en mí. Yo perdono, lo perdono. Y es final y firme. No puede haber un perdón a media, sino que debe haber un perdón completo. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado en esa situación. El perdón, cuando Dios está en el asunto, lo hace completo, restaura completo y sana un corazón completo. 4. El perdón no borra las consecuencias. Un perdón falso no es perdón. No nos ayuda a nosotros ni ayuda a los que nos hacen daño, de modo que debes decidir que tu perdón sea mal. No, un perdón no borra las consecuencias. Hay a veces consecuencias que vienen a causa de las decisiones que tomamos, de lo que hicimos, pero ese perdón está allí, y a pesar que podamos decir de que hay una consecuencia de ese acto, pero qué bueno es sentir esa tranquilidad y esa paz cuando hay perdón. Piensa en qué es y en qué no es perdonar y ponlo en práctica. Y yo le voy a dar 2 ejemplos de perdón, y uno es de Jacob y Esaú. Y Jacob, ustedes conocen muy bien que obtuvo la bendición de Isaac que le tocaba a Esaú por medio de engaño. ¿Y qué pasó con Jacob? Tuvo que huir de su propio hermano porque Esaú lo aborrecía y amenazó a Jacob con privar de su vida tan pronto Isaac muriera. Y pasaron muchos años y Jacob lamentablemente tuvo que también huir de su suegro Labán. Y Jacob, en un momento dado, yo estoy segura que ese remordimiento de lo que había hecho comenzó a tratar con su vida y empezó a pensar en su hermano Esaú. Y ustedes saben la historia y saben muy bien que Jacob envió mensajeros delante de Esaú, su hermano, para ablandar su corazón. Y muchas veces pensamos que con dádivas o con regalos o con cosas que pudiéramos brindar superficialmente y no verdaderas, pues pudiéramos decir que eso puede opacar la situación o que puede dar un perdón. ¿Y qué pasó? Que Jacob le envió a Esaú vaca, asno, ovejas, siervos y siervas para aplacar y hallar gracia a los ojos de su hermano Esaú. ¿Y qué pasó? Ustedes saben que Esaú entonces fue al encuentro de Jacob, pero fue
con 400 hombres. Tan pronto se enteró que Jacob venía, Esaú entonces fue en sentido para encontrarse con aquel que era su hermano, que lo había engañado y que le había quitado su bendición. Pero no fue solo, fue con 400 hombres. ¿Y qué pasó con Jacob? Dice la palabra del Señor en Génesis 32:7, y Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y eso es lo que provoca las heridas de nuestro corazón. Nos provoca temor para lo venidero, nos provoca temor para el tiempo presente y nos angustiamos y sentimos dolor y estamos completamente lastimados y entristecidos por la situación que estamos pasando. Pero ¿qué hizo Jacob en aquel momento? Ustedes saben qué fue lo que hizo. Jacob oró. Sí, cuando se enteró que su hermano venía de frente con 400 hombres, Jacob oró. Entonces es lo que yo le quiero decir a ustedes, que cuando vengan estas circunstancias que lastimen nuestro corazón y que tengamos temor y que nos angustiemos por aquel que nos hizo daño, hagamos como Jacob y que oremos. Las palabras de Jacob fueron esto: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Jacob en su humanidad sabía que había hecho algo malo, que le había quitado una bendición a su hermano que no le correspondía. Pero Jacob oró y esa oración provocó que esa noche Jacob se enfrascara en una lucha con un ángel Peniel. Y Jacob, en ese momento que luchó con el ángel, él le decía al ángel, y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener, actitud de guerra. Y yo siento la presencia de Dios aquí en este lugar, en mi casa. Actitud de guerra en momentos que llegan, que nos tocan el corazón. Porque vamos a tener aflicción. La palabra del Señor lo dice, que en el mundo encontraremos aflicción, pero confiad que Él ha vencido al mundo. Vamos a encontrar momentos que nos van a herir, que nos van a lastimar, hermano, que nos van a hacer daño, que nos van a ofender, que vamos a derramar muchas lágrimas y nuestro corazón va a estar completamente herido. Pero la actitud de Jacob en ese momento fue de orar y se enfrascó en una lucha con un ángel para conseguir una bendición. Y le dijo: no te dejaré si no me bendice. Y aquel ángel reconoció la valentía de Jacob y la llamó. En ese momento, dice la palabra del Señor, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tenemos que luchar por la bendición. Tenemos que luchar por eso que nos está lastimando y pedirle al Señor que tome el control. Debemos pedirle al Señor que sane, que calme las aguas, que calme las tempestades y que calme el dolor que hay en nuestros corazones para que nosotros podamos levantarnos y seguir luchando. Dice el capítulo 33 de Génesis, si usted lo quiere buscar luego, que Esaú corrió al encuentro de su hermano. Y hay una palabra bien especial que yo la tuve que marcar porque me compungió también, que dice: pero Esaú, el versículo 4 del capítulo 33, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Eso es lo que provoca cuando nosotros perdonamos de corazón. Le contaba ahorita que cuando había tenido la situación con aquella persona cuando yo era joven, en aquel momento que mi corazón estaba compungido porque pasaban las semanas, los meses y no había un cambio de ella y ella no me perdonaba, en un momento dado Dios trató con ella y Dios sanó su corazón, pero también sanó el mío. Y cuando nos juntamos, nos abrazamos y lloramos. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor nos consuela y nos da de su abrazo para que podamos encontrar ese perdón con esa paz que tanto nos hace falta. Segundo que les voy a mencionar es José y sus hermanos. Sabemos muy bien lo que pasó José. Sabemos muy bien cómo sus hermanos lo traicionaron, sus mismos hermanos, otro hermano más, la historia, igual su familia.
Y vemos cómo José tenía que cumplir un plan que Dios había trazado y que él no entendía. Y muchas veces pasamos por situaciones que no entendemos, pero es porque Dios tiene un plan. Y luego vemos ese plan cumplido, pero el Señor también toma el control de nuestros sentimientos. El Señor también toma el control de eso que está en nuestro corazón, que a pesar de que estemos cumpliendo el perfecto plan de Dios y que no lo entendamos, el Señor trae a nuestro corazón paz. Y José por mucho tiempo no entendió el por qué sus hermanos lo habían vendido. Y muchas veces no entendemos por qué los hermanos, nuestros propios hermanos, nuestra propia familia o la persona cercana que queremos como un hermano nos hace daño. El por qué nos lastima, el por qué nos ofende, el por qué dijo lo que dijo sin tener con la intención o sin tener la intención de arreglarlo. Entonces no nos enfrascamos en eso, en pensar el por qué. Pero en aquel momento, cuando se cumplió todo el plan trazado por Dios para que José pudiera comprender que todo estaba en el tiempo de Dios, porque así Dios lo había permitido, sus hermanos tuvieron también temor porque le habían hecho daño a José. Y ya en este momento Jacob había muerto y sus hermanos pensaron que ahora sí que José iba a desquitarse. Pero cuando hay perdón sincero y que proviene de Dios, de la mano sanadora de Dios, no importa si las circunstancias sean condicionadas a la vida de alguien, ese perdón se mantiene. Y fue lo que pasó con José. Dice la palabra del Señor que los hermanos de José se afligieron y pensaron que iban a ser esclavos de José, que se iba a virar la tortilla, como uno dice. Y yo quisiera leer esos versículos últimos del capítulo 50, que dice: y enviaron a decir a José, el versículo 16 de Génesis 50, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Ustedes vieron cómo en José no había ni una pizca de resentimiento contra los hermanos que lo vendieron cuando él solo era un adolescente. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Nosotros no podemos tomar la venganza en nuestras manos. Hay cosas que no nos corresponden. La venganza es del Señor. Dios es el que toma y el que pone las cosas en su lugar. Que nunca se nos olvide eso, hermano. Aunque nuestro corazón esté herido, que nos hayan lastimado de la manera que usted no pueda entenderlo, la venganza nunca está en nuestras manos. La venganza, lo que tenga que hacer, viene del Señor. Vosotros pensáis mal, le dijo José, contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Él reconoció que había un plan en el asunto, en todo lo que había pasado, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Vemos una promesa que le hizo José a sus hermanos, que aunque su padre había muerto, él iba a cuidar de ellos. ¿Y saben cuál fue la actitud de José? Y a mí la historia de José es una de mis favoritas, por el plan perdonador que Dios y el plan que Dios tenía con esta familia y el propósito que había en el asunto. ¿Saben cómo termina este texto? Así los consoló y les habló el corazón. Y hay otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, porque si hay cosas que uno no las puede entender en un contexto, uno busca esta traducción y uno las ve de otra manera. Y mira lo que dice esta versión, esta traducción: así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor: hablar con ternura y bondad a los que nos lastiman y nos van
a lastimar, como les dije ahorita, pero nuestra actitud debe ser la de José. Les habló a sus hermanos, los que les habían fallado, los que les habían hecho daño, los que lo vendieron, la que por él estuvo preso, los que por él estuvo en tierra extraña, la que por él pasó todo lo que pasó. En ese momento él había perdonado. No quedaba ninguna duda de que José perdonó a sus hermanos porque les habló con ternura y bondad y les reconfortó. Qué bueno es la palabra del Señor. Este mensaje es para cada uno de nosotros que en algún momento dado de nuestras vidas nos han herido, nos han lastimado y que hay asuntos pendientes en nuestros corazones que no han sido atendidos. Hoy el Señor nos manda a poner en orden todas esas cosas y poder tener la intención de perdonar, aunque pensemos que la otra persona no lo merezca. Así que para poder ser libres tenemos que tener la intención de recibir perdón y que también podamos perdonar. Quisiera contarles rápidamente, y con esto cierro para comenzar a los clamores. Hace unos meses atrás yo cogía una clase y era el liderato. El tema era sobre cómo manejar un liderato en una iglesia, y era bien interesante la clase porque era de eso, de liderazgo. Y la persona hablaba y era un pastor muy reconocido, era un profesor, había escrito libros, pero era al final, él abrió su corazón y a mí me sorprendió muchísimo y me impactó su testimonio. Y él habló de que él había tenido una niñez muy difícil y que en el transcurso de su niñez su papá, que les pegaba, que los maltrataba y que no había sido buen padre, los había abandonado y los había dejado a la deriva. Y durante ese tiempo ese pastor había dicho que durante años había crecido con un remordimiento en contra de su papá. Y pasaron los años y esa relación él nunca la renovó con su papá. Él creció, estudió, se hizo de una profesión, fue a seminarios, estuvo doctorado, hizo muchas cosas para beneficio del evangelio y se hizo de una persona de renombre en el lugar donde él vivía, en el área donde él estudiaba también y trabajaba. Entonces nos contaba él que durante mucho tiempo eso que había pasado en su niñez no lo había atendido, pero estaba bien profundo en su corazón. Cada día, a pesar de que pudiera creer que estaba ahí, pero no hacía daño, pero latía lentamente en su corazón. Y él decía que en un momento dado el Señor comenzó a redarguir su vida porque él predicaba algo que no había puesto por obra, y era el perdón. Él entendía que a pesar de que había hecho y hacía todo lo que estaba haciendo, había un área de su vida que no había atendido, y era el perdón a su papá. Su papá les había hecho mucho daño, los había abandonado, los había herido y había dejado a su familia, a su madre con sus hijos, con sus hermanos completamente solo. Pero ¿saben qué él hizo? Era un momento dado cuando el Espíritu Santo empezó a redarguirlo, comenzó a escribir una carta. Y él nos leyó la carta. Y yo hubiera querido que ustedes escucharan aquella carta, hermanos. Y aquella carta hablaba: hola papá, te escribo esta carta, te digo todo lo que he hecho. Y empezó a decirle todo lo que él había logrado en su vida, y le había contado lo que él había hecho y que él no estuvo presente. Y al final él decía: pero papi, a pesar de todo esto que he logrado, me di cuenta de que me faltaba algo, y era que nunca te había perdonado. Perdón, ustedes saben que yo soy un poco sentimental. Y recuerdo que él decía, él nos leyó la carta, y eso a mí me impresionó porque él sacó la carta y empezó a leerla. Y él decía: papi, te perdono, no tengo ningún tipo de resentimiento en contra tuya. Te perdono por todo lo que hiciste a mi mamá. Te perdono por lo que le hiciste a mis hermanos. Te perdono por lo que me hiciste a mí. No tengo ningún tipo de resentimiento contra ti. He sido sanado. El Señor me ha libertado. Soy una nueva criatura.
Le dijo un montón de cosas en aquella carta. Luego que él terminó aquella carta, ¿saben qué nos contó? Ustedes saben qué pasa con esta carta. Que yo la escribí 18 años después de la muerte de mi papá. Mi papá nunca leyó esta carta porque murió hace 18 años. Nunca le hablé, nunca lo llamé, nunca tuve la oportunidad de pedirle y decirle que lo había perdonado, porque él nunca lo hizo y entendía que quien debía hacerlo era él y no yo. Él se lamentaba y decía: escribí esta carta muy tarde, 18 años tarde, 18 años hace que mi papá murió, nunca la leyó. Pero ¿saben qué? Y él nos contaba, y ustedes no se imaginan cómo todos los estudiantes estaban llorando, porque él decía: a pesar de que le escribí esta carta muy tarde a mi papá, pero ya soy libre de algo que estaba dentro de mi corazón y que no había atendido y que no había sanado. Ya puedo poder predicarles a otros del perdón de Dios. Ya puedo hablarle a otro de lo que Dios hace. Ya puedo decirle que podemos perdonar aún en las heridas más profundas que pueden haber en nuestros corazones. Ya puedo decirle a todo el mundo, de a pesar de que hice mal en no hacerlo antes, pero hoy soy libre de un recuerdo y no podemos vivir con recuerdos. Y yo no sé a quién el Señor está ministrando, porque el Señor no se equivoca. Y yo sé que el Señor está ministrando a alguien. Y yo sé que esta palabra es para alguien. Así que, amado hermano, debemos perdonar a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha hecho daño. Y aun si nosotros hemos fallado, hemos ofendido o hemos hecho algo que no debimos haber hecho, debemos reconocerlo. Y aunque la otra persona no nos perdone, nosotros somos libres. Somos libres porque hemos perdonado. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque tu palabra siempre es reconfortante. Tu palabra siempre nos ministra. Tu palabra siempre Señor, nos llena. Señor, y yo te pido por aquellos mis hermanos que están viéndome. Yo te pido que si hay heridas, que si hay algo en sus corazones que están en lo más profundo de su ser y que están latentes y que no han sanado, que en este momento, Señor, tu mano sanadora los cubra, Señor, y que puedan ser plenos y que puedan ser, Señor, llenos de ese perdón, que puedan sentir paz, que puedan sentirse, Señor, tranquilos, porque tú, Señor, has curado y has sanado su corazón. Te pido, Señor, en este momento, aquellos mi hermano, Señor, esta palabra no fue puesta en mi corazón por casualidad, sino que tú la pusiste porque tú estás tratando, porque tú estás reconfortando, y hoy alguien es libre, Señor, de las heridas del pasado, y hoy alguien es libre de las heridas, Señor, del presente. Hoy alguien es libre, Señor, de todo aquello que pudo haberle hecho daño, Señor, y que no puede encontrar paz. Hoy declaro que recibe de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.